Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mashnu y aquí tenemos la posición número 5 en este entrenamiento de medio juego. Antes que comencemos a hablar sobre esta posición, quiero decirte que, bueno, mi opinión es que la mejor manera para mejorar nuestro nivel de ajedrez es entrenar de tal manera que uno simule la situación de un torneo lo mejor posible. Es decir que ver estos videos de principio a fin sin pararlos no tiene mucha razón. Lo mejor es pausar el video para poder pensar uno mismo. Si tú piensas tú mismo sobre esta posición como si fuera un partido de torneo que tú estuvieras jugando, esa es la mejor manera de entrenar. Claro, cuesta más tiempo y cuesta más esfuerzo, sí, pero bueno, progresar sin esfuerzo y sin invertir tiempo es imposible. Es decir que la mejor manera, si quieres verdaderamente subir tu nivel de ajedrez, tienes que analizar tú mismo de tal manera como si fuera una de las partidas que tú estuvieras jugando tú mismo. Bien, vamos entonces a entrar a esta posición que fue jugada en 1922 en Londres, en el Congreso de Londres, Congreso de Ajedrez, entre el famoso Alejandro Aliagin, jugado aquí con blancas contra Federico Yates. Y aquí en esta posición juegan las blancas. Es decir que lo que puedes hacer ahora entonces es pausar el video y pensar más o menos 10 minutos sobre, bueno, cuáles son las características en esta posición, cómo evaluarías esta posición, es buena para las blancas o para las negras o igual, y cuál sería un buen plan estratégico para las blancas aquí. Bien, ahora oprime en pausa porque voy a continuar la explicación de la posición en un par de segundos. Bien, continuamos entonces. ¿Qué sucede aquí? Vemos una posición en la cual hay una columna abierta, que es la columna C, y vemos que esta columna está en manos de las blancas. Por otro lado, vemos también que una diferencia es que las blancas tienen dos caballos y las negras tienen un alfil y un caballo. Ahora, este alfil está un poco encerrado porque podemos ver que los peones del negro están puestos en casilleros blancos, por lo cual este alfil no tiene mucha libertad, digamos, mucho espacio. Lo que le gustarían a las blancas es poder poner un caballo en E5 o en C5 sin que fuese echado de ahí. Entonces lo que hay que hacer es primero cambiar un caballo negro por uno de los blancos, para después el otro caballo poder ponerlo en E5 o en C5. En E5 sería muy bonito. Entonces hay dos maneras de efectuar este plan. Una de ellas es lo que se jugó en la partida, caballo a B3 seguido por caballo a C5. Otra manera es jugar dama a C7 para defender el casillero E5, para entonces poder jugar caballo a E5 y después de eso tratar de cambiar este caballo de aquí. Y si no se cambia, bueno, claro, tenemos entonces ahí un lindo caballo en E5 que no lo van a sacar de ahí. Veamos cómo continúa la partida en realidad. Caballo B3 fue jugada por Aliagin. Aquí Yates continuó con A4 atacando el caballo se fue a C5. Ese es el plan que teníamos. Y ahora entonces caballo por C5, dama por C5, dama por C5, torre por C5. Si vemos ahora esta posición, vemos que bueno, ahora tenemos control completo sobre este casillero E5. Es decir, que si llevamos para allá el caballo, va a ser un caballo centralizado, puesto en un lugar donde no lo pueden sacar de ahí. Además de eso, tenemos todavía control sobre la columna C y bastantes debilidades en el campo negro. Esta posición es claramente mejor para las blancas. Veamos cómo continuó. B4 jugado por las negras porque este peón estaba atacado. Ahora lo que sucede aquí es
una cosa que se puede, que hay que acordarse de esto, hay que memorizar esto, porque hay un concepto muy interesante en el ajedrez que dice que tienes que tratar de activar tus piezas lo mejor posible. Y una de las maneras de hacer eso es preguntarse uno mismo cuál de mis piezas es la menos activa y cómo puedo mejorar entonces la posición de esa pieza. Bueno, si nos preguntamos esa pregunta aquí, está claro que la torre de F1 es la pieza menos activa de las blancas. Entonces, lógicamente, ¿dónde poner esa torre? En la columna abierta, torre a C1. Luego entonces ahora el negro juega alfil a A6 y aquí tenemos que tener cuidado. Siempre cuando nos toca mover, bueno, quizás esa es la diferencia entre aficionados y grandes maestros. No sé si conté esto ya en uno de mis otros videos, pero bueno, no está mal repetirlo. La diferencia, una de las diferencias, es que el aficionado siempre se pregunta ¿qué puedo hacer yo? Y el gran maestro se pregunta ¿qué es lo que quiere hacer mi oponente? Y eso es esencial, porque aquí lo que quiere hacer el negro es poner este alfil en C4, bloqueando la columna C. Eso es lo que le gustaría. Entonces, tenemos que pensar, ¿es necesario impedir esto o podemos continuar con nuestro propio plan? Bueno, en este caso específico, ambas cosas se pueden combinar, porque aquí la movida caballo a E5 es parte de nuestro propio plan, pero también impide que el alfil negro vaya a C4. En esta posición, las negras jugaron torre de E a B8, pero veamos si es que era posible pelear por la columna C. ¿Qué tal torre E a C8? Quizás una buena idea si aquí tú pausas el video nuevamente y calcula qué es lo que sucede después de esta movida. ¿Cuál es la manera de continuar aquí? Una buena manera de continuar aquí para las negras. Perdón, para las blancas. Para las blancas. Bien, puede continuar la explicación. Hay dos maneras interesantes aquí que valen la pena verlas. En primer lugar, vemos que si el caballo de E5 llega a E7, tenemos aquí un doble ataque al rey a la torre. Es decir que aquí ya una movida como caballo C6 sería interesante. Ahora, una manera mucho más simple de jugar esta posición es cambiando torres. Torre por torre, torre por torre, nuevamente cambiar y luego llevar el caballo a C6, porque aquí estamos amenazando dos cosas. Uno es este doblete de aquí y otra amenaza es tomar el peón de B4. Es decir que en esta posición por lo menos vamos a ganar un peón y el final entonces simplemente ganado para las blancas. Un alfil malo para las negras contra un buen caballo de las blancas y un peón de más. Bueno, volvamos a la partida, porque aquí las negras jugaron torre E a B8 y Aliaschin continuó con la movida F3. Bueno, ¿cuál es la idea? Simplemente dar espacio al rey blanco para activarse, porque ya todas las piezas de la blanca están bien activadas. Entonces lo que quiere ahora el blanco es activar al rey. Las negras jugaron B3, Aliaschin respondió A3, fijando los peones en el flanco de la dama, H6, rey a F2, rey a H7 y ahora H4. H4 impidiendo cualquier avance aquí de G5. Las negras jugaron torre a F8, rey a G3, impidiendo también el peón F que avance a F4. La torre se volvió por allá. Entonces ahora vamos a poner las torres en la fila 7, la séptima, porque las torres en la séptima siempre son muy poderosas, sobre todo si podemos atacar a este
peón en G7. Alfil a B5 fue jugado. Como se puede ver, las negras no tienen mucho que hacer, están prácticamente esperando y esperando. Torre C5, alfil a A6, torre C6 atacando el peón en E6, por lo cual fue defendido. Entonces ahora el rey avanza a F4. Ahora, ¿cuál es la idea de este avance de este rey? Parece un poco extraño. Bueno, la idea es que va a venir un momento en que podemos sacar este caballo de E5 y poner entonces el rey en E5, donde va a atacar nuevamente este peón de E6. Parece quizás en este momento un poco extraño este tipo de ideas, pero el ajedrez es un juego de ideas. Hay que ocupar la fantasía también, buscar ideas, ser creativo. Mira cómo siguió este partido. Rey a G8, H5, alfil a F1, G3 para que ese peón no caiga, alfil a A6 y ahora torre F7. El rey volvió a H7 y ahora entonces torre C a C7. Estamos atacando seriamente ahora a G7, entonces hay que defender ese peón. Y aquí es el momento en que las blancas juegan caballo a D7, con una clara amenaza de caballo a F6 atacando rey y torre, y el peón en G7 está clavado, y además de eso abriendo también el espacio para que el rey pueda avanzar a E5. Las negras aquí jugaron rey a H8 para evitar ese jaque en F6, pero aquí de todas maneras se jugó esta movida que es preciosa, caballo a F6. El caballo no puede ser tomado porque ahí entonces viene mate en una con torre H7, está claro. Entonces lo que hizo el negro fue jugar la torre de G8 a F8, pensando que bueno, si el blanco toma en G7 el caballo cae. Es exactamente lo que quería Alexander Alyagin. Él jugó torre por G7, sacrificando el caballo, y aquí viene la movida final de la partida, rey a E5. Y entonces ahora las negras tienen un problema que no lo pueden solucionar. La torre en F6 está atacada y no puede permitirse las negras poner una torre en F8. Es decir, tanto defender esta torre moviendo torre A8 a F8 como moviendo esta misma torre de F6 a F8 resulta en torre H7, rey a G8, torre a G7 y mate. Bueno, te lo voy a mostrar, pero yo creo que está bastante claro que aquí entonces tenemos un mate. Por esa razón, después de esta linda movida de rey a E5, las negras abandonaron. Bien, vamos a resumir los momentos más importantes de este ejemplo. A ver, vamos a ver, déjame ver dónde comenzamos. Fue aquí, en esta posición, donde las blancas entonces juegan caballo B3 con el plan de cambiar uno de estos caballos. Y ahora, bueno, que se cambiaron damas, aún más fácil para las blancas, porque entramos rápidamente en un final mejor. Otro momento interesante es aquí, en que se trata de activar la pieza menos activa, torre de F1 a C1, y luego entonces ocupar este casillero E5 con el caballo, y ese caballo es un monstruo de ahí. Torre B8, F3 para activar el rey, y aquí vemos cómo el rey avanza a F4 lentamente, y primero entonces así, y luego vamos a ocupar la fila séptima para atacar a G7, y aquí viene esta linda maniobra de caballo F6, y no hay manera de salvar la partida, porque aquí con esta preciosa movida de rey las blancas tienen una posición completamente ganada. Va a ser mate en un par de movidas, haga lo que hagan las negras. Bien, entonces hasta aquí llegamos por esta vez. Me despido, gracias por ver este video. Si te gusta, oprime en el botoncito que dice me gusta, o que sale el pulgar para arriba, así, para así poder ver yo también
la cantidad de, digamos, la popularidad de estos videos. Bien, me despido y nos vemos a la próxima. Chao.